Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían. Nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos por MG Radio Misionera. Soy su servidora, Rosa María Becerril, misionera laica asociada, y hoy estoy muy contenta porque como en cada programa tenemos la visita de alguien muy, muy especial. Este día nos acompaña Edith Velasco, que fuiste misionera laica asociada. Bueno, eres misionera laica, ¿no? ¿Fuiste? No, sigue siendo. Estuviste en misión y tienes el récord entre nosotros, 17 años en misión, querida Edith, bienvenida. Muchas gracias, Rosy, buenas tardes a todos y bendiciones para todos, y pues esa fue una gracia que Dios me concedió, el haber estado en la misión todos esos años. Y como bien dices, soy misionera, somos misioneros por nuestro bautismo. Vayamos lejos o nos quedemos en casa, somos misioneros enviados a compartir el evangelio, a compartir la alegría de tener a Dios en nuestra vida, la alegría del encuentro con Cristo. Sí, así es. Eso no tiene lugar a duda, ¿no? Y cómo de verdad es que esa bendición nos alcanza, ¿no? El haber estado, como dicen por ahí, una vez misionero, misionero para siempre, independientemente de dónde estés. Pero la misión a Yentes no es algo que te pongas y te quites, ¿no? Una vez puesto, una vez que se ha puesto en tu corazón, ahí se queda para siempre. Estés donde estés. Como decimos en México, el que persevera, alcanza, ¿no? Y esto es para toda la vida. Y justo, Edith, justo como la santidad, ¿no? Porque yo estoy convencida de que la santidad es una decisión de cada día, como el amor, ¿no? En mi concepto, el amor no es algo que se sienta, o no solamente se siente, no es solo un sentimiento, sino también una decisión. Cada día decides amar, cada día decides decir nuevamente sí, y sostener ese sí que diste en un principio y sostenerlo hasta que Dios quiera, pero es una decisión diaria. Igual que la santidad, hoy decidimos que queremos ser santos y esperemos en Dios que nos dé la fuerza y lo necesario, la gracia. Como tú decías, esto de la misión es una gracia, que también se nos conceda la gracia de buscar, de anhelar, de trabajar por nuestra santidad, ¿no? Así sea. Ah, qué bien. Pues le damos la bienvenida a nuestros amigos, a nuestra familia misionera que nos sigue a través de redes sociales. Ya saben que estamos como Misioneros de Guadalupe en todas las redes sociales, Facebook, X, Twitter, que es lo mismo, Instagram, en nuestra página. Búsquenos como Misioneros de Guadalupe, y de verdad es que estamos al alcance de todos ustedes. Por ustedes, padrinos, familia misionera, es que nuestra labor también tiene sentido. En nombre de Dios y por ustedes también. Y bueno, pues cada instante de nuestra vida debe ser una nueva oportunidad para estar en contacto con Dios. Hace rato venimos platicando sobre esto de ponernos en la presencia del Señor y de estar un ratito. A veces, Edith, no sé si te pasa, que yo creo que sí, que de repente llegas ante el Santísimo y le dices, hoy solo no tengo mucho que decirte, solo mírame y déjame mirarte, ¿no? Entonces, pues en ese anhelo de comunicarnos con Dios, vamos a pedirle que no permita que nuestro corazón se enfríe, que nos conceda justo el don de la perseverancia. ¿Nos ayudas con la oración inicial? Claro que sí, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor,
Envíame la luz del Espíritu para ser capaz de discernir siempre tu voluntad, para llenarme de fortaleza y constancia y así afrontar los problemas. Dame una fe firme para que mis proyectos se sustenten en tu querer. Concédeme, Señor, la gracia de vivir para dar frutos, para trabajar en busca del bien y de la santidad. No permitas que la pereza o la indolencia me derroten y me venzan en ningún campo de mi vida. No dejes, Señor, que las dificultades y las contrariedades que se me presentan venzan mi corazón. Que mi relación personal contigo, Señor, me sirva para ser mejor cada día. Concédeme la serenidad interior y la paciencia para resolver los problemas que me atan. Ayúdame, Señor, a vivir conforme a la verdad y cada vez que me equivoque, tómame de la mano para que me vuelva a levantar. Hazme tenaz como las olas. Llena mi corazón de energía interior. Dame una esperanza recia y una capacidad de esforzarme para estar preparado para superar las pruebas y salir con un corazón alegre y confiado. Me entrego a tu voluntad, me abandono a tu voluntad, confío en tu voluntad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues fíjate que cuando estábamos preparando el programa de hoy, cuando estábamos viendo al santo de hoy, encontré una frase que lo define mucho, ¿no? San Pablo nos dijo que Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes. Y creo que esta frase de San Pablo describe a la perfección a nuestro personaje de hoy, ¿no? Sí, yo también lo creo. En él se cumple esta afirmación. Sí. Pero bueno, pues antes de hablar de él, vamos a recordar, como siempre lo hacemos, a los santos que hemos de festejar en estos días. Si Dios permite, mañana, 29 de julio, recordamos a Santa Marta, esta mujerzota, hermana de María y de Lázaro, esos amigos que le fueron tan queridos a Jesús, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho cuando pienso en esa familia porque en diferentes momentos en el Evangelio vemos que Jesús, cuando quería, como yo siento así, como descansar su corazón, como descansar incluso físicamente, como olvidarse un poco de todo, buscaba un lugar donde él se sintiera acogido, protegido, amado, ¿no? Uh-huh. Y con frecuencia iba justo a la casa de ellos, de María, de Marta, de Lázaro, en Betania, esta población muy cercana al Monte de los Olivos y por lo tanto pues muy muy significativa en la vida pública de Jesús. Los visitaba con frecuencia y fíjate que vemos muchas Martas por ahí. Digo, ojalá tuviéramos como que todas las virtudes, ¿verdad? Sí. De Marta, pero que de repente nos ocupamos mucho en las cuestiones, en el hacer, ¿no? Recordamos ese pasaje cuando Jesús llega a casa de esta familia, está con Marta y María y nos dice el Evangelio que María fue y se sentó a los pies del maestro, ¿no? Y Marta andaba corriendo como muchos de nosotros toda la bendita vida, ¿no? Hasta que ve que su hermana está ahí sentada y va con Jesús y le dice: Señor, mira, dile algo. Ella muy sentadita aquí de niña bonita y yo dándole al quehacer de la casa, ¿no? Y o sea, no tenía nada de malo porque ella quería que todo estuviera perfecto como para acoger al Señor, ¿no? Uh-huh. Y le dice: Marta, pues ¿cómo le van a...? María eligió la mejor parte y nadie se la va a quitar, ¿no? Y de repente así somos, cuando tenemos vamos a tener un retiro, alguna actividad, nos ponemos a darle, ¿no? A la talacha, ahí a limpiar, a arreglar, a acomodar, a preparar, y a veces se nos olvida ponernos a los pies del maestro, ¿no? Entonces, ojalá tengamos la laboriosidad de Marta, pero también la sabiduría de María, ¿sabes? De ponernos a los pies del maestro, ¿no? Así es. Oye, y luego, el 31 de julio vamos a recordar a San Ignacio de Loyola. Que él nos enseña precisamente a ponernos a los pies del maestro, ¿verdad? Uh-huh. San Ignacio de Loyola, que nació en el País Vasco en el año 1491. Para ubicarnos en el tiempo, esto fue un año antes del descubrimiento de América, uh-huh. Desde aquella época.
Y su nombre era Íñigo López de Loyola. San Ignacio pues se alistó, igual que todos sus amigos, los jóvenes de su época, de su pueblo, se alistó para la guerra de Pamplona, y la verdad es que fue un buen soldado, líder, valiente, pero recibió una bala de cañón que le destrozó una de sus piernas. Gracias a Dios se pudo salvar su pierna, pero ya nunca pudo caminar bien. Le quedó dañada su pierna para el resto de su vida. Pero eso no le impidió alcanzar la santidad. ¿Sí? Una limitación física no le impidió llevar a cabo el plan que Dios tenía para él. ¿Y cómo lo descubrió? Pues en el tiempo que estuvo recuperándose después de esto que sufrió, de este accidente, de esta pérdida, del daño de su pierna, estuvo en recuperación y tenía tiempo suficiente para leer y no lo desaprovechó. Él leyó mucho sobre la vida de Cristo y la vida de santos, y eso lo motivó a una profunda conversión espiritual. Y entonces a partir de ahí él tomó la decisión. Bien decías, la santidad es una decisión y de cada día, ¿verdad? Él su primera decisión fue pues dedicar su vida a Dios, dedicar su vida a la iglesia, y fundó la Compañía de Jesús, que conocemos como los jesuitas, esta congregación religiosa, que se dedica a la educación, a la evangelización, al servicio a los demás. Y un gran legado que dejó para toda la iglesia pues son los ejercicios espirituales que muchos de nosotros hemos vivido, y pues quienes no los hayan vivido aún, les invitamos a que se den la oportunidad de tener esta experiencia, de este encuentro muy especial con el Señor. Y estos ejercicios pues son un método de oración, reflexión, en el que vamos conociéndonos como nos conoce Dios a nosotros, y para descubrir cuál es su plan, cuál es su voluntad, y tener esa docilidad de ajustarnos a su plan, que mi voluntad se ajuste a la voluntad de Dios y no buscar al revés, ¿verdad? Que a veces le pedimos a Dios lo que nosotros queremos, queremos que Él haga nuestra voluntad, y pues San Ignacio de Loyola nos enseña a hacerlo al revés. Sí, claro, un santo grandotote, ¿no? Un guerrero, un hombre tenaz, entregado, decidido, pero también como con el corazón y el valor suficientes para reconocer que quien le vence, digamos, era el Señor de señores. Y algo de lo que comentabas, empieza a leer vidas de los santos. Él pide libros de caballería cuando está enfermo. Y como no había en casa, le dieron libros de santos. Entonces ahí se encuentra con el Señor y dice, no puedo servir a alguien que sea más pequeñito que este Señor, ¿no? Sí. Que nuestro Señor. Y ay, menudo soldadote que se hizo. Sí. Y bueno, luego el 8 de agosto hemos de recordar, hay muchos santos más, ¿verdad? Pero el 8 de agosto recordamos a Santo Domingo de Guzmán, sacerdote católico del Reino de Castilla, parte de lo que ahora es España, ¿no? Recordemos que España, como muchos países europeos, no se conformaban como ahora los conocemos, ¿no? Sino que eran reinos, ¿no? Castilla, Aragón, Asturias, o sea, tantas provincias, tantos estados que se configuran ahora en un país. Pero bueno, Santo Domingo de Guzmán nace en Castilla y es el fundador de la Orden de los Predicadores o Dominicos. Como también se les conoce. Y él, fíjate, muy curioso, es el patrono de los astrónomos, ¿no? Que a mí se me hace súper interesante, de los astrónomos y de los científicos, porque se dedicaba justo a eso, a la ciencia de sus tiempos, ¿no? A la observación, a descubrir a Dios en la grandeza de su creación, ¿no? Y algo de lo que también se le atribuye a él y a la Orden de los Dominicos es justo la devoción del Santo Rosario, de regalar a María con estas rosas, engarzar para ella un collar precioso, ¿no? Con el rosario. Entonces, pues es parte de lo que hace conocido. Y ha habido como grandes santos en la Orden de los Dominicos, ¿no? También. Sí. Evidentemente a mí se me viene a la mente Santa Rosa de Lima, terciaria dominica, entre muchos otros. De verdad que la santidad
o sea, da fruto. Se contagia también. Ándale. Es como ayer escuchábamos en el Evangelio las parábolas, hoy. Uh-huh. Hoy el Evangelio nos habla de parábolas con que Jesús compara el reino. Una de ellas, la parábola de la levadura que se mezcla con la harina y fermenta toda la masa, ¿verdad? Entonces la santidad también es así como una levadura con la cual podemos contagiar a los demás, porque todos estamos llamados a ser santos. Así es, híjole, y si no aprovechamos ese tiempo lo estamos desperdiciando, ¿verdad? Sí. Pues fíjate que nuestro santo de hoy es reconocido como por muchas características, pero algo de lo que siempre se habla de él es de que era un confesor incansable y de que él tenía así la lucha declarada al enemigo para rescatar almas de él, para arrebatarle las almas. Y por esa misma decisión, por ese mismo carácter para enfrentarlo, el enemigo, ¿cómo le dio lata? Sí. ¿Cómo le dio lata a este santo grandotote, San Juan María Vianney, el santo cura de Ars? Antes de hablar de él, bueno, vamos a un corte y también recordarles a nuestros amigos, a nuestra familia misionera, preparen su aguinaldo. Recuerden que ya viene la rifa entre amigos. En el mes de diciembre se va a tener una rifa entre amigos, así la llamamos. Cada quien habrá de aportar comprando un boleto, y ese boleto nos da derecho y la posibilidad de obtener 4 premios diferentes, todos muy sustanciosos. Entonces, el primer regalo ese es para todos los que cooperen, que es justo ese, la posibilidad de aportar su granito de arena en las misiones. Y habrá algunos suertudos por ahí que además reciban premios. Híjole, échenle un ojo a nuestras redes sociales, vendrá en las revistas. A ver cómo lo podemos hacer. ¿Qué tal, Edith, que para Navidad nos toca un aguinaldo de ese tamaño? Dios quiera. Bueno, vamos a un corte y ahora regresamos. ¿Y tú? ¿Ya participaste en la rifa entre amigos? Sí, con solo un donativo de 300 pesos tenemos 4 oportunidades de ganar hasta 100,000 pesos y muchos premios más. Solo un donativo puedes participar, con tu ayuda la fe empieza a brillar cada oportunidad. Un gesto de amor, tu generosidad es nuestro esplendor. Estas donaciones ayudarán a las misiones. Solo contacta a tu promotor misionero o llama a la línea misionera. Rifa entre amigos, contamos contigo, ayudamos al mundo. Somos Rifa entre amigos. Ayudemos a las misiones. Misioneros de Guadalupe, vamos a ayudar. Comparte esta rifa, comparte el amor. Juntos seremos luz del Señor. Descubra todo el contenido de Misioneros de Guadalupe en WhatsApp. Desde su celular, únase a esta gran obra de evangelización. Es muy sencillo. Entre a nuestro sitio web misionerosdeguadalupe.org y dé clic en el icono de nuestro canal de difusión. Difundamos juntos la misión de Dios. ahora en WhatsApp. Misioneros de Guadalupe, en sintonía con Dios. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Gracias por seguir acompañándonos. Por ahí están con nosotros, están siguiendo el programa Dani Bielma desde Guatemala. Muchos saludos a Dani, ánimo en la misión y pues que sigan siendo un ejemplo para todos los jóvenes que tienen esta inquietud misionera y para los que aún no se han dado cuenta que son llamados también a esta vocación.
pues que sea un motivo que los impulse para iniciar en este camino. Ánimo Dani y Miriam allá en Guatemala. Sí, muchos saludos a la comunidad de Melea en Guatemala. Está también por ahí Lupita Velázquez viendo el programa. Lupita, muchos saludos. Un abrazo. Ella forma parte del equipo de la Dimensión Misionera de la Arquidiócesis. Entonces, pues también una misionera de corazón con experiencia en Amazonía, imagínate. Lupita, muchos saludos. Saludos al Padre Toño Mascorro. Padre, con mucho cariño, muchos saludos. Y pues a toda la familia misionera que hace favor de seguirnos. Mira, saludos del Padre Toño. Saludos, querida amiga Rosa María Becerril, desde Armadillo. Ay, desde su pueblo. Padre, perdón, no es el Padre Toño, es Eduardo, es el hermano del Padre Toño. Muchos saludos, Lalo. Qué gusto saludarte. Saludos para ti y para toda tu familia. También saludos al Padre Toño. Y bueno, pues a todos los que nos están siguiendo, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues hablemos de nuestro santo, de San Juan María Vianney. Su nombre completo era Jean-Marie Vianney Veluz. Nace en el seno de una familia de campesinos el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, Francia. Fue el tercero de 6 hijos, de los 6 hijos de Matthew Vianney y Marie Veluz. Esas familias grandes que dan muy buenos resultados. Sí, así es. Y pues desde niño ya se ve cómo nació y creció en la sencillez en medio de la pobreza, pero pues también en ese ambiente de fe, ¿verdad? Y es ahí donde nacen las vocaciones y donde se inicia el camino de la santidad. Y pues este joven, bueno, niño, luego joven, Jean-Marie Vianney o Juan María Vianney en español, pues desde joven sintió la inquietud por la vida sacerdotal. Su papá se oponía porque obviamente pues lo necesitaba que le ayudara en el trabajo. Sí, además que tampoco era como una época muy fácil, ¿no? Decíamos que nace en 1786 y la Revolución Francesa se detona en 1789, o sea, 3 años después. Y es en medio de este caos que significó la Revolución Francesa que crece y se desarrolla, se empieza a desarrollar Jean-Marie, ¿no? También recordemos, o sea, la Revolución Francesa significó una persecución para los católicos, para la Iglesia en general, pero bueno, para los católicos de Francia en ese momento, ¿no? Entonces, eso hacía que la familia no pudiera asistir a misa abiertamente, ¿no? No, pues las misas se tenían que celebrar a escondidas, como ha ocurrido a lo largo de la historia en esas situaciones de persecución, ¿verdad? Celebrar las misas escondidas donde el gobierno no se diera cuenta porque se castigaba con la pena de muerte. Sí. Y así fue como Juan María Vianney hizo su primera comunión a los 13 años, a escondidas y de noche. Para más seguridad de que no los iban a descubrir. Sí, y justo como tú nos dices, en ese practicar su fe aún de esta manera, digamos, escondidas, de manera furtiva, pero sabes, yo creo que también pareciera contradictorio, ¿no? Pero cuando está la decisión en el corazón, este tipo de inconvenientes va fortaleciendo la fe. Así es. ¿No? Y tenemos el ejemplo de lo que sucede en la persecución cristera en nuestro país, ¿no? Que da tantos frutos. Ahorita pensaba en Joselito. Nunca fue tan fácil ganarse el cielo, ¿no? Entonces, cuando nuestro corazón está bien dispuesto, este tipo de contrariedades fortalecen la fe y el valor. Y eso fue lo que pasa con Jean-Marie Vianney, con el padre, con quien después sería el cura de Ars, ¿no? Despierta en él el deseo de servir a Dios de una manera radical, definitiva. Y como bien nos dices, o sea, su papá se oponía. Y luego, no solo la oposición del papá, había alguna situación muy propia de Jean-Marie Vianney que tampoco le ayudaba mucho, y era que no era como muy dotado intelectualmente. De hecho, era analfabeta. en ese momento que él quería ser sacerdote, era analfabeta. Entonces, pues sin saber leer ni escribir,
pues era más difícil todavía que pudiera entrar al seminario, formarse como sacerdote. Y luego empieza como a estudiar poco a poco. Después de los 13 años es que él empieza a estudiar y no se le daba. O sea, no se le daba. Aprendió como lo muy, muy, muy elemental, ¿no? La lectoescritura, quizá algunas cosas básicas de aritmética, de geografía, pero todo con mucho trabajo. Y entonces, pues es otra situación. Bueno, el papá ya había transigido, pero cuando él entra a formarse, pues no, nada más no se le daba. Y ya no digamos el latín. Y en ese tiempo pues era la lengua que se usaba, como recordarás, pues antiguamente se celebraba la Santa Misa en latín. Sí. Entonces para ser sacerdote había que dominar el latín. Y sí, a él no se le daba el latín. Y entró a una escuela para candidatos a eclesiásticos. Y pues ahí fue donde tuvo como su primera frustración, ¿verdad? Podríamos pensar su primer fracaso, pero bueno, pues para Dios no fue fracaso, ¿verdad? Así es. Tuvo un compañero que lo ayudó para que pudiera, pues digamos, pasar la materia, a lo mejor de panzazo, ¿no? Como decimos ahora. Sí, y panzar la materia, dicen los muchachos. Ajá. Sí, y así pudiera él seguir adelante. Sí. Y luego fíjate, o sea, pues sí, muchos padres formadores dudaban de que él pudiera seguir en el seminario porque pues no se le daba. Como bien dices, nunca falta un alma caritativa. Y fíjate que este compañero suyo, Matías Loras, le ayudó mucho, ¿no? Y luego este compañero llegó a ser obispo. Ajá. Entonces confió, fíjate qué padre, ¿no? O sea, decir, Señor, tú puedes hacerlo. Nosotros vamos cooperando, ¿no? Para que esto sea. Pero había otro inconveniente, y era que el país estaba en guerra. Todavía persistía la guerra, entonces... Con Napoleón Bonaparte. Ándale, el generalote, ¿verdad? Aquel. Manda a reclutar a todos los muchachos mayores de 17 años para que formaran parte del ejército. Y pues Juan María no se escapó. Le tocó ser reclutado, se lo llevan al cuartel, pero bien curioso, porque entra a una iglesia, bueno, se cuenta la anécdota de que entra a una iglesia a rezar y se pierde. O sea, de verdad es que no desertó voluntariamente, se perdió el muchacho, ¿no? Sí. Se vuelve a presentar con el batallón y pues se enferma. En el viaje ahí se enferma, lo dejan en un hospital y al día siguiente ya cuando él se repone, pues ya los demás ya habían ido. Entonces se regresa, le ordenan que se vaya por su cuenta a alcanzar a los otros. Se encuentra con un señor, le dice, sí, cómo no, sígamelo, yo lo llevo, sígame, yo lo llevo. ¿A dónde fue a dar? Pues no se sabe, ¿verdad? Pero el punto es que nunca llegó. ¿Quién era ese señor? Tampoco se sabe, ¿no? Pero así fue. Entonces él se encuentra ya como muy lejos y en calidad de desertor de su batallón, va con el alcalde, le cuenta lo que sucedió y bueno, pues el alcalde lo esconde, o sea. Otro ángel en su camino, ¿verdad? Otra alma. Sí, el alcalde se apiadó de él y lo escondió. Lo tuvo durante 14 meses ahí, lo llevó a su casa y escondido dormía entre el pajar. Y si el ejército andaba por ahí cerca, pues era de esconderse muy profundo entre los pastizales para no ser descubierto. Sí. Se cambió de nombre, todo lo que tuvo que pasar para pues sobrevivir. Ya hasta que el mismo Napoleón dio la orden de que pues se les perdonara la vida a todos los que habían sido desertores. Entonces ya pudo él regresar a su casa con su familia y retomar aquella inquietud de quiero ser sacerdote. Él se sentía llamado a esta vida sacerdotal, ¿verdad? Y se sentía llamado a la santidad. Sobre todo. Entonces, pues él veía que ese era su camino para la santidad, el sacerdocio.
¿verdad? Sí, pero fíjate que seguía sin dársele el tema de los estudios, o sea, dicen por ahí que era medio cabecita dura, ¿no? O sea, no se le daba la letra, no. Y llega a tal punto que, pues, que los profesores, los sacerdotes profesores, los formadores deciden, pues, pedirle que salga, ¿no? Y decían, es que es excelente persona, pero no puede, o sea, no se le queda nada en la cabecita, no sirve para estudiante. Entonces, Juan María Vianney decide hacer una peregrinación a la tumba de San Francisco Regis para pedirle que le iluminara. Y pues ciertamente, fíjate, y también lo hace como mortificándose, porque hizo el viaje pidiendo limosna, ¿no? Entonces llega donde la tumba de San Francisco de Regis, le pide su intercesión para que pudiera pues continuar sus estudios. Y ciertamente, no es que la peregrinación lo haya hecho más inteligente, ¿verdad? Pero pues lo que sí es que le dio la fortaleza, el haber podido concluir esa peregrinación satisfactoriamente, digamos, le da la fortaleza para no dejarse vencer. Y entonces dice, o sea, si pude hacer esto, ¿por qué no voy a poder estudiar? Se decide, vuelve a pedir, recibe el sacramento de la confirmación, también ya mayorcito, y con él, pues, renueva su decisión. Sí. Y conforme a la usanza de la época, toma el nombre de Juan María Bautista. ¿Sale? Como al recibir el sacramento de la confirmación, también cambia su nombre. Con este sacramento de la confirmación, pues recibe el don de la fortaleza, ¿verdad? Uno de los 7 dones que da el Espíritu Santo en abundancia en la confirmación. O sea, el sacramento de la confirmación nos capacita para ser valientes y auténticos testigos de Cristo. Entonces, pues él recibió esa fuerza también, una fuerza especial del Espíritu Santo para perseverar en su camino. Sí. Y gracias a Dios, pues otro ángel más en su camino, ¿verdad? El padre Valley, que recién había abierto un seminario, lo admitió. Y claro, también se dio cuenta de la limitación intelectual de Juan María Vianney, pero pues él veía otras virtudes en él y confiaba en que, bueno, sí, esta es su vocación, y se propuso ayudarlo, y todos los días lo enseñaba él de manera personal. A veces se desanimaba, ¿verdad? De que todo se le olvidaba. Pero 3 años lo estuvo formando y luego lo llevó a que presentara los exámenes al seminario. Y bueno, en el seminario, pues aquellos padres eruditos le empiezan a hacer las preguntas que pues no, él no pudo responder. Y nuevamente le dicen que no, que no puede recibir el orden sacerdotal. Sí, sí. Y pues me imagino que también han de haber sido momentos de un poco de tristeza, de desánimo, pero luego se recuperaba, ¿verdad? Porque él sabía que esa era su vocación y tenía que seguir adelante. Perseverancia, tenacidad por parte de Juan María Vianney, pero también, sabes, como la generosidad del padre Valley, del obispo, ¿no? Porque justo en este examen que le hacen, que el pobre muchacho no da pie con bola, ¿no? Como decimos, el obispo les pregunta a los sacerdotes, ¿el joven Vianney es de buena conducta? Y ellos le dicen, es una excelente persona, es un modelo de comportamiento. Sí. Y dicen algo muy interesante, es el seminarista menos sabio, pero el más santo, ¿no? Y esto le da pie al obispo y dice, bueno, pues si es así, que sea ordenado sacerdote, porque lo que no tenga de ciencia, seguramente lo tendrá de santidad, y Dios va a suplir aquello que le falta. Fíjate, o sea, el tamaño del obispo también de confiar de esa manera, ¿no? Yo no digo que no sea necesario la cuestión académica, la cuestión cultural, ¿no? Pero nos hacen falta también muchos santos. Si son sabios, santos, mejor, pero que sean santos,
¿no? Entonces esa visión del obispo, que finalmente lo ordena sacerdote el 12 de agosto de 1815. Y dicen pues que ordenó al que tenía menos inteligencia de la que necesitaba para hacerlo, para ser sacerdote, pero que llegó a ser considerado el mejor cura de su generación. ¿No? Sí, así es. De hecho, es el patrono de los párrocos. Sí. Su santidad le alcanzó hasta este título, ¿verdad? De este favor. Sí. Pues también se cuenta que cuando lo ordenaron dijeron, bueno, está bien que se ordene, pero que no confiese, porque no tiene la ciencia suficiente para hacerlo. Y sin embargo, él se dedicó de entre 12 y 16 horas al día a confesar. En el invierno 12 horas y en el verano 16 horas al día confesando. Y multitudes de gente que iban al pueblo de Ars a confesarse con él. Sí. Porque fíjate, es muy curioso, es el patrono de los párrocos, ¿no? De los sacerdotes, pero también, o sea, como especialmente de los párrocos. Y él nunca fue oficialmente párroco, ¿no? Y tenía esta limitante. Fíjate cómo Dios así, yo creo que Dios se ríe de nuestros planes y de nuestros conceptos, ¿no? Porque justo eso decían, o sea, bueno, está bien sacerdote, pero nunca confesor. Y en la confesión encontró como su gran batalla en contra del enemigo, arrebatándole armas, ¿no? Y sabes que se dice también que tenía mucho el don como de ver el interior de la gente y como de ayudarles a suplir. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo creo que a todos me atrevo a aventurar, ¿no? Que llegas y dices, págatelas, ¿y ahora cómo me confieso? Y que a veces, pues por tus limitantes humanas, o a veces, digámoslo, hasta por penita, como que la confesión nos cuesta trabajo, ¿no? Y otras tantas porque igual se nos olvidan las cosas, de repente. Convenientemente se nos olvidan algunas cosas, ¿no? Y se habla de que el cura de Ars, el padre Juan María Vianney, tenía mucho el don de ver los corazones. Y entonces quienes iban, yo así lo siento, quienes iban a confesarse con él, pues se encontraban con Dios todo misericordia en la figura del padre, del cura de Ars, ¿no? Y se dedicó justo a eso, a la cura de las almas. Y otra cosa bien interesante es que por eso, por tantas almas como él le arrebataba al enemigo, el enemigo le declara la guerra, Edith. Ah, sí, claro, eso siempre. Él dice San Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y cuando nosotros empezamos a acercarnos más a Dios, empezamos a recorrer este camino de santidad, pues siempre nos va a estar tratando de alejar con las tentaciones, con la pereza, la falta de perseverancia, y ahí es donde tenemos que luchar como lo hizo el santo cura de Ars, no dejarnos vencer por el enemigo, porque siempre va a estar atrás de nosotros. Y vaya que lo atacó. Se habla de como de muchos episodios, ¿no? En alguna ocasión que hizo, por ejemplo, temblar su casa como por 15 minutos, para que, imagínate un temblor de 15 minutos, qué terror, ¿no? Sí. Para que dejara de orar. Sí. Y no pudo. Otra vez también se habla que estaba celebrando la Eucaristía, la Santa Misa, y llega un monaguillo a avisarle que su cuarto se estaba incendiando y que el santo cura de Ars nada más así volteó a ver al chiquillo y pues no, sí, o sea, él... Pues ve a apagarlo. Sí, ve a apagarlo y ya, él siguió en la Eucaristía. Sí. Y un montón de momentos, por ejemplo, en las noches que el enemigo lo atacaba y que no dejaba dormir. Y le metía el deseo de ya, deja de hacer tantos sacrificios, ya fue suficiente, y se lo gritaba. Sí, era tan molesto, pero él se mantenía firme y fiel, y luchando contra eso a veces durante horas. Imagínate. Ya hasta el final que lograba vencerlo, pues ya dice la historia que se dormía en los brazos de María, como un recién nacido. Porque fíjate, también eso es bien importante, ¿no? O sea, la presencia de María, la devoción del cura de Ars a María,
y ella acompañándole en su lucha contra el enemigo. Se dice que en alguna ocasión el enemigo le gritó faldinegro odiado, ¿no? O sea, haciendo alusión a la sotana, que también es un arma muy poderosa en contra del enemigo, ¿no? Y le dice faldinegro odiado, agradézcale a esa que llaman Virgen María, porque si no, ya yo me lo habría llevado al abismo. O sea, la presencia, el poder de intercesión de María en la lucha contra el enemigo y la conciencia de este santo de que sí, claro que el enemigo es poderoso, pero nunca ni remotamente, o sea, se compara su poder con el de nuestro Señor, ¿no? Claro, claro. Y luego la intercesión al lado de María, y como nos decías hace un momento, cómo después de esas terribles luchas, él se quedaba dormidito en los brazos de la madre. Sí, pues era un amante de la Virgen María. Entre también sus limitaciones, pues era que su homilía decían que siempre era la misma. ¿Y de qué hablaba? De la Virgen María. Porque estaba enamorado de ella y sabía que ella era la que lo estaba ayudando en todas sus batallas. Y entonces era repetir y repetir la misma homilía sobre la Virgen María. Y pues decían que lo mismo, pero de todos modos fue convirtiendo a sus fieles, bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. A través de su predicación sencilla como era y repetitiva quizás, pero fue dando ese don de la conversión a muchos de sus fieles. Sí, alcanzó para muchos de ellos la conversión, ¿no? Y pues, o sea, ¿qué decir o sea, se hacían filas desde la madrugada para poderse confesar con él, ¿no? ¿Cuántas almas arrebató al enemigo? Y bueno, pues esto que nos comentabas también, de 12 a 16 horas en el confesionario. De 12 a 16 horas en el confesionario. Un lugar de misericordia, de encuentro con el buen Padre, ¿no? Entonces ahí estaba el cura de Ars. Y luego, bueno, finalmente el 4 de agosto, sábado 4 de agosto de 1859, el santo cura de Ars vuelve a la casa del Padre. Tenía 73 años, una salud medio magullada, y bueno, pues fue canonizado en la fiesta de Pentecostés de 1925 por el Papa Pío XI. Este 13 de agosto se van a cumplir 210 años de su ordenación sacerdotal, el patrono de los sacerdotes, ¿no? Y de los párrocos, pues un santo grandotote. Sí, y con una misión muy difícil también, porque el pueblo de Arsa, donde fue enviado, era un pueblo lleno de cantinas, de bares, de ese tipo de lugares, y toda la gente acudía ahí por las noches. Así es. A buscar pues placeres carnales, ¿verdad? Y él se propuso pues ayudar a salvar esas almas con su sacrificio constante. Se sacrificaba mucho en los alimentos. Dice que los lunes cocía una buena olla de papas y era su comida de lunes a jueves. Era lo único que comía, papas cocidas. Y el jueves cocía otra olla para el resto de la semana. Y era su sacrificio constante por ellos. Y como no iba la gente a la misa, no asistían, pues también ofreció horas de estar rezando por ellos, horas ante el Santísimo, para que esos fieles más bien no eran todavía fieles, ¿verdad? Pero esas personas que Dios le había encomendado en ese lugar, pues se convirtieran en fieles, se acercaran, volvieran a los sacramentos. Y pues poco a poco su oración, sus sacrificios fueron dando esos frutos. Así es. Bendito Dios. Pues vamos al siguiente corte para terminar hay mucho, como siempre, ¿verdad? Hay mucho que decir de este santo, sí. Pero bueno, tenemos que limitarnos también a un tiempecito. Entonces vamos al siguiente corte y regresamos para concluir el programa. México, 1932. Se crea la primera frecuencia católica en México, la XEXQ, en la ciudad de Querétaro.
fundada por el padre Rafael Guízar y Valencia. En 1935 se creó la emisora XEXE, conocida como Radio Cristo Rey. Radio Cristo Rey. Fundada por el sacerdote Francisco Gómez Vega. En los años siguientes, otras estaciones de radio católica comenzaron a surgir a lo largo y ancho de la nación, incluyendo XEJP, Radio Educación, Radio Frontera y Radio Paz. Radio Paz presenta un encuentro con Jesús. MG Radio Misionera nace un 1 de marzo de 2022, con el respaldo y bendición de Misioneros de Guadalupe. MG Radio Misionera. Sumándonos a esta gran obra de evangelización. Misioneros de Guadalupe, alegría, agradecimiento y generosidad. Continuamos juntos difundiendo el mensaje de Dios a través de nuestra frecuencia digital, misionerosdeguadalupe.org, y en nuestra app MG Online. Hagamos de Dios un instrumento. Puede ser madrina o padrino. MG Radio Misionera. Misioneros de Guadalupe, en sintonía con Dios. Acércate a Misioneros de Guadalupe y dona. Tus donaciones son importantes para nuestro instituto. Con ellos, nuestros seminaristas y sacerdotes pueden continuar con su labor evangelizadora. Cada donativo o beca nos motiva. Cada muestra de apoyo de los padrinos y madrinas se ve reflejado en las misiones. Descubre cómo puedes ser parte en misionerosdeguadalupe.org, en nuestra aplicación MG Online o comunícate en la línea misionera 800 00 58 100. Vayamos y hagamos discípulos. Somos radio. Somos Misioneros MG. Familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Pues nos manda saludos el padre Chava Gómez Rubalcaba, misionero de Guadalupe que está en Monterrey. Muchos saludos, sobrino, que estés muy, muy bien. Saludos. También tenemos saludos de María Elena González. Dice: encomendaré a él a todos los niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje, pero siempre con el ímpetu de saber más. Sí, muy buena idea, ¿verdad? Ya que él, a pesar de sus limitaciones de aprendizaje, pues llegó a la santidad. Qué buena idea encomendar a todos estos niños con algún problema, algún déficit, para que él interceda por ellos. Sí. Salgan adelante, sigan su camino. Sí, y que les dé a sus maestros también como el amor y la caridad y la decisión para seguir apoyando a estos niños, ¿no? Es una super labor la que hacen nuestros maestros, ¿no? Gracias a Dios. Está también, manda saludos también la señora María Guadalupe Rea, dice saludos con mucho cariño. Querida señora, un abrazo igualmente con mucho, mucho cariño. Y pues bueno, aquí estamos, vamos a terminar nuestro programa con algunos datos interesantes de el padre San Juan María Vianney, el cura de Ars. 3 datos curiosos. Bueno, tenía una devoción muy especial por Santa Filomena, una joven mártir de los primeros siglos de la era cristiana, y a ella la llamaba su agente con Dios. Y tanto cariño y tanto afecto le tenía que mandó construir o hizo construir una capillita en su honor y un santuario para estar siempre con su amiga. Ella le llamaba a su amiga Santa Filomena, ¿no? Fíjate, otro detalle interesante de él es que en muchas ocasiones, como ya lo habíamos comentado, intuía los pecados no confesados. Podía como leer las almas y eso ayudaba a tener muy, muy buenas confesiones. Así es. También pues le tocó vivir el ambiente después de la revolución, en que había mucha desesperanza, mucha falta de fe, y mucha gente pues se enfrió en la fe y se alejó y dudaban, se retiraban de la iglesia. Y entonces él se propuso pues mejorar en todo lo que pudiera sus homilías,
Y se pasaba a veces la noche entera o noches enteras preparando su homilía ahí en la sacristía y memorizándola, porque pues él conocía sus limitaciones, pero se esforzaba, ¿verdad? No se quedaba así nomás. Y compartía estas homilías pues con mucho fervor y con todo lo que él podía, y logró que mucha gente volviera a la fe, volvieran a confiar. Sí, gran labor la del padre, la del cura de Ars, ¿no? Sí. Y fíjate que también en algunos momentos llegó como a ser tentado en la soledad, o sea, de querer retirarse, ¿no? De querer como dejarlo todo. Y se dice que en 3 ocasiones le pidió a su obispo que le permitiera renunciar, ¿no? Irse del pueblo. Pero el obispo, en alguna ocasión que se le concede, él regresa, porque aún después de estar en la soledad o en la misma soledad, él volvía a encontrar el llamado y darse cuenta que el llamado que Dios le había hecho era para ser cura de almas, ¿no? Como se dice. Entonces, pues siempre como que fue el luchar contra el decir, quiero estar con ellos, pero también busco mis momentos de soledad, de oración, de paz, y que siempre podía más en él el ánimo de acompañar a sus ovejas, ¿no? Sí. Y pues era muy sensible a las necesidades de toda su gente. Se ocupaba mucho de pues la instrucción a los niños, lo que se llamaba en aquel tiempo el catecismo, ¿verdad? También intentaba combatir pues las malas costumbres que había en el pueblo, especialmente todo aquello que impedía que la gente asistiera el domingo a la Eucaristía, ¿verdad? Y pues luchó para que los trabajadores no tuvieran que ir a trabajar el domingo y así pudieran asistir a misa. También luchó para que cerraran las tabernas el día domingo, que las cantinas, y pues fue logrando. Dios le concedió estos logros ahí en medio de su pueblo, y pues por supuesto por su testimonio de santidad. Sí, claro. Pues un santo grandotote, un santo. Escuchaba una frase que dice que Dios es grande en lo grande, pero que es inmenso en lo pequeño, ¿no? Y cómo esa inmensidad del poder y del amor de Dios se ve reflejado en este sacerdote pequeño, ¿no? En este sacerdote que, como decíamos al principio, conforme a los criterios humanos, había sido poquita cosa o no había valido tanto, y por eso batallaron desde que entrara al seminario, desde que sí se ordenaba, desde que sí confesaba, ¿no? Y cómo él en su persona, en su vida, en su hacer, va dando oportunidad para que en su pequeñez se reflejara la grandeza o se manifestara la grandeza de Dios. ¿No? Pues a pedirle a este santo impresionante, pues que nos dé esa sabiduría que no es la del mundo. Que interceda por nosotros ante nuestro Señor, para que obtengamos esa sabiduría que no es la del mundo, que obtengamos el don de una buena confesión, siempre, ¿no? Como si fuera, dicen por ahí, como si fuera la última, ¿no? Sí. Una buena confesión como si fuera nuestra última confesión cada vez, ¿no? Y también pedirle por nuestros sacerdotes. Sí, eso te iba a decir, que es lo que se me viene a la mente y al corazón, cómo necesitamos orar mucho por nuestros sacerdotes para que pues haya más curas de Ars, más sacerdotes que con su testimonio de santidad atraigan a la gente y nos ayuden en nuestro camino también hacia la santidad, y que no juzguemos, ¿verdad? Porque eso es muy fácil, que solemos hacer muchos laicos, me incluyo, lo confieso, de que, ay no, este padrecito otra vez con lo mismo, no sabe preparar la homilía, qué aburridas sus homilías, bueno, etcétera. Pues no juzguemos, porque no sabemos a través de ese sacerdote qué obra maravillosa está realizando nuestro Señor, porque Él es quien los llama. Sí. Y que a lo mejor a ti no te dice nada, pero que seguramente habrá una alma, con toda certeza habrá alguna alma a la que esas palabras que a ti no te significan mucho,
estén tocando y convirtiendo esa alma, ¿no? Sí. Y a lo mejor lo que necesitamos es justo eso, algo que rompa nuestra armadura de la soberbia, ¿no? Digo, y no lo digo por ti, lo digo por todos nosotros, porque todos en algún momento nos hemos puesto esa armadura, ¿no? Sí. Por eso decimos, ay, no me gusta, ay, qué aburrido. ¿Y tú cómo lo harías? ¿Y tú cómo estás pidiendo por él? Y también, ¿sabes, Edith? Cuando tristemente alguno de nuestros sacerdotes cae, qué fácil es hablar de él, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuántas veces nos hacemos responsables de nuestros sacerdotes en oración? ¿No? Sí, y realmente somos responsables. Por supuesto. Que el Señor los elige, pero los pone a nuestro servicio. Y su vocación es esa, servirnos. Así es. Pero no es para que nos sirvamos nada más de ellos, sino para que estemos en esa disponibilidad de apoyarlos, de ayudarlos, sobre todo con nuestra oración. Así es. Porque tanto ellos como nosotros estamos llamados a la santidad y no nos corresponde a nosotros juzgar a nadie. Así es. Todos somos pecadores y en el camino vamos y en el camino nos podemos caer. Sí, exacto. Y que nadie se salva solo, ¿verdad? Entonces orar para que todos nos salvemos. Orar por nuestros sacerdotes, por nosotros mismos, para que todos nos salvemos, ¿no? Sí. Y ahorita que dijiste de nadie se salva solo, también me gusta mucho ver cómo en la historia de nuestra iglesia siempre un santo no va solo. Siempre hay varios santos de su época conocidos. En el caso de nuestro santo de hoy, pues fue compañero de San Marcelino Champagnat, el fundador de los hermanos maristas. Fueron compañeros de formación. Otro santo grandotote. Otro santo, sí. Sí, así es. Pues bueno, hoy hemos aprendido algo de este santo grandotote. Vamos a terminar nuestro programa pues justo con una oración de él. ¿Sale? Sí. ¿Nos ayudas, Edith, porfa? Sí, con mucho gusto. Bueno, pues nos ponemos en la presencia de Dios y desde el corazón exclamamos: Te amo, oh mi Dios. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es no ir al cielo, porque entonces nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Dame la gracia de sufrir mientras te amo y de amarte mientras sufro, y el día que me muera, no solo amarte, sino sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca esté de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. Amén. Que así sea. Así sea. Pues bueno, Edith, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Pues gracias, y familia misionera, gracias por seguirnos en este programa Misión Ser Santos. Si Dios permite, nos vemos en 15 días, donde habremos de conocer a alguien más, ¿no? Que nos enseña otra forma de llegar a la santidad. Gracias por acompañarnos. No se les olvide, por ahí, como ya les decíamos, tenemos pendiente esa rifa entre amigos. Búsquenos en las redes sociales, vean cómo pueden participar, y gracias por apoyarnos. Gracias por seguir haciendo posible que llevemos ese anuncio de Jesús ahí donde Él está esperando, porque otros le conozcan y le amen. Un saludo a todos, nos vemos muy pronto. Hasta pronto.